Hola, vamos a orar a Dios. Dios vivo, te damos gracias. Nosotros que vivíamos persiguiendo las cosas vanas del mundo, nos has llamado ante la verdad y con la sangre preciosa de Jesús nos has perdonado los pecados eternamente. Te damos muchas gracias. En el cuerpo del Señor la Iglesia nos ha dado esta gracia de compartir comunión juntos. Especialmente nos has considerado fiel y nos ha dado este trabajo de profesores para testificar el Evangelio del Señor y para edificar la Iglesia y además para edificar la fe de los niños y ayudarles a recibir la salvación. Te damos gracias por ayudarnos a desempeñar bien este trabajo. Ayúdanos a confiar siempre en el Señor y suministrar la palabra del Señor y obtener fuerza a través de ti. Señor, has dicho que estás con nosotros para siempre. Ayúdanos a no olvidarlo y que podamos vivir siempre recordando esto. Y en nuestra vida, por afanes de la vida o por preocupaciones, ayúdanos a no desanimar nuestro corazón, sino susténtanos para vivir solamente para el Evangelio y la gloria del Señor te pedimos. Y nuestros profesores, dales la paz y tranquilidad en sus familias, guárdalas, para que puedan tener el mismo corazón hacia el Señor y darles el corazón ferviente. Hoy la reunión de profesores, gracias por darnos este tiempo de escuchar la palabra. Todo el tiempo te dejamos a ti, Señor, dejamos todo. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Buscamos la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Primero de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20 os leo unos versículos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hoy, con Primero de Reyes, capítulo 17-18 y Segundo de Reyes, capítulo 2, vamos a ver sobre el profeta Elías. Ojalá que las personas puedan creer en Dios, pero sin embargo, en lugar de Dios, viven siguiendo a los ídolos. En la época de Elías también, las personas, sabiendo que Dios es el verdadero Dios, pero deseaban la abundancia de materiales. Por eso a Baal, el ídolo extranjero, pensaba que él es el que daba lluvia del cielo y que hizo prosperar la agricultura. Pensaron equivocadamente. En la época de Elías fue así, y en nuestra época igualmente. Está el Dios vivo, pero sin embargo las personas, para la abundancia de materiales, y piensan que el Dios que da abundancia de materiales es el verdadero Dios.
Muchas personas se equivocan pensando que el dinero puede hacer todo. Elías estaba entre los que idolatraban y temían a Dios. Estando entre ellos que estaban pensando cuál es el verdadero, les ha dicho que Dios es el Dios verdadero y Dios es el que nos puede dar todo lo necesario. Y además nos da gratuitamente, sin ningún precio. Elías anunció esto con denuedo a los israelitas. Elías dijo que solamente Jehová Dios es el verdadero Dios, es el creador. Y que en nuestra vida cotidiana Él siempre nos guarda y Él siempre nos ayuda. Así anunció fuertemente a los israelitas, diciendo que nosotros, si vivimos con la ayuda de Dios, si confiamos fervientemente en Dios y agradecemos a Dios, obedecemos a Dios, tenemos que vivir de esta manera. Por eso, hoy Primero de Reyes, capítulo 17 y 18, y Segundo de Reyes, capítulo 2, con esto vamos a ver juntos. Primero de Reyes, capítulo 17, habla que Dios levantó a Elías y protegió a Elías en medio de la sequía y le suministró la comida. Enseñó que es un Dios así, que no se preocupen, que confíen en Dios. Así está escrito. Y por eso, cuando vino la sequía, le envió Elías a arroyo de Kerit. Y a través de los cuervos le dio de comer el pan y agua. Y cuando el arroyo de Kerit se secó, cuando se secó todo el agua, Dios le envió a Sarepta de Sidón. Y le dijo que a través de una viuda le sustentaría. Pero si vemos, el tiempo y la hora era planeado perfectamente por Dios. Y en allí también, una viuda que no tenía nada, solamente le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina para hacer tortas. Iba a hacer la torta y acabar con su vida. Pero a través de esta viuda, Dios a través de la fe y la obediencia de la viuda sustentó a Elías y también que Dios les rellenó de más. Así le enseñó. Y cuando murió el hijo, él oró fervientemente a Dios y lo resucitó. Hizo obra asombrosa. Elías creyó en la protección de Dios y obedeció a Dios. Y además, Elías mostró que Dios es el verdadero Dios. Era un hombre de oración. Él era un hombre de oración que pudo traer el poder de Dios, Elías. Y además, Dios es el verdadero Dios creador y que Él sustenta todas las cosas necesarias a los hombres. Para mostrar esto de Dios, se enfrentó contra los profetas de Baal y Asera, contra él solo. ¿Y dónde fueron? Fueron al monte Carmelo, diciendo que enfrentemos y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y como hemos leído hoy, el texto, capítulo 18, versículo 20, y los siguientes versículos hablan sobre esto. En ese momento el rey de Israel era el rey Acab. El rey Acab tenía esposa que es Jezabel. Y Jezabel era de una familia que idolatraba. Era una familia que idolatraba a Baal. Y esta mujer, no solamente ella, sino que hizo que todo el pueblo de Israel sirviera a Baal. Pero aún así, Elías, él, aunque estaba solo, guardaba la fe. Y mostró que Dios es el verdadero Dios. Mostró su verdadera fe.
a través de esto nosotros mismos también tenemos que recibir lecciones. Primero, podemos ver que Dios protegió a Elías. ¿Por qué Elías pudo confiar en Dios? ¿Por qué Elías pudo orar a Dios? Es porque él sabía que Dios me guardaba. Él se lo ha sentido de carne de hueso y por eso podía confiar y orar más a Dios. Aquí vamos a coger esta página y buscamos Primero de Reyes, capítulo 17. Versículo 2. Primero de Reyes 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás de arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías oró a Dios para que no lloviese, oró a Dios. ¿Pero por qué oró a Dios? Porque los israelitas pensaban que es Baal, el dios Baal, quien les daba lluvia y les ha dado abundancia. Por eso oró diciendo que Baal no es Dios, sino quien da la lluvia, el Dios, es Dios. Por eso pidió a Dios que no lloviese. Y Elías tenía la fe de que su oración será cumplida. Y también, durante el tiempo que no llovía, se secaba el agua. Él sabía esto, pero Dios le dijo a Elías que ve al arroyo de Querit. Elías podría pensar que si sigue la sequía, entonces el arroyo se secaría, entonces no habría ni agua ni comida. Él racionalmente puede saber, pero sin embargo Dios le mandó que vaya al arroyo de Querit y Elías obedeció la palabra de Dios. Él no ha pensado, si voy allí no hay comida, no hay nada para beber. No ha pensado esto, sino que obedeció a la palabra de Dios conforme como ha dicho. Y en la obediencia mostró la protección de Dios. Aquí, en capítulo 17, versículo 2, dijo: Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Así dijo Dios, ¿no? Y apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le mandó que vaya al arroyo de Querit. Pero Elías, en versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él hizo conforme a la palabra de Jehová significa que Elías dejó su pensamiento y obedeció totalmente a la palabra de Dios. Y en esa situación que es difícil de comprender, y aunque es nada comprensible racionalmente, pero Elías fue. Esto salió de la obediencia a Dios, la fe que confía en Dios, que Dios me guardará sí o sí. Tenía fe. Y Dios a través de los cuervos le dijo que le dará de comer. Los cuervos, sabemos bien que los cuervos son animales impíos que aparece en la Biblia. Los cuervos les gustan, pues, cadáveres, ¿no? Cuerpos muertos. Estos animales impíos, siendo animales impíos, aunque haya pan o carne, lo comerían ellos, pero maravillosamente, con el poder de Dios, a través de los cuervos dio de comer a Elías. Podemos conocer que Dios tiene un poder infinito y que Dios conoce todas las situaciones. Y según nuestra situación, Dios nos guía. Por eso, los cuervos traían
pan y carne por la mañana, por la tarde, y le dio de comer a Elías. Podemos pensar ahora que yo estoy escondido en un sitio y a través de un pájaro siempre me da de comer. Si es así, es algo asombroso, ¿no? ¿No es así? Versículo 7, primero de Reyes 17, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Al no llover en la tierra, porque Elías oró para que no lloviese, y como su oración no llovió. Y por eso en Israel y los países de alrededor empezaron el hambre. Empezó a secar el agua y empezó a acabar la comida. Y en esa situación Elías no ha pensado, ¿no?, que se iba a morir. Porque en el momento cuando se secó el arroyo, Dios le dijo a Elías, en versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios tenía plan. Que cuando se seca el arroyo y Elías no puede comer más pan y carne, en ese momento le vino la palabra de Dios, el orden de Dios. Si no hubiera actuado con fe, no habría obedecido esa palabra. Porque si pensamos nosotros, cuando se seca agua, cuando no hay comida, uno puede sentirse preocupado, sentirse con afanes. Pero sin embargo, Elías no tenía nada de esto, sino que en el momento que se acabó todo, en ese momento justo, Dios, que conoce toda la situación, en el momento adecuado, Dios sabía cuándo es. Y en ese momento dio la salida. Nosotros en nuestra vida, si yo no puedo hacer este trabajo, cuando acabo este trabajo tengo que hacer otra cosa, entonces en el momento que oramos, esperamos a Dios, podemos sentir angustiado, pero sin embargo Elías sabía que Dios será responsable de su vida. Tenía esa fe, tenía ese corazón, por eso esperaba a Dios. Y sabía que lo que tenía que hacer es obedecer a la palabra de Dios. Tenía ese corazón en él. Por eso le dijo que vaya a Sarepta de Sidón y que a través de la viuda le sustentaría, le dará de comida y le ayudaría. Así dijo Dios. Pero aquí, desde Arroyo de Kerit hasta Sarepta de Sidón, tiene unos 140 kilómetros de distancia. 140 kilómetros es pues desde Seúl, desde capital Incheon, hasta Iksan, Nongsan. Es decir, es muy lejos, bastante lejos. Pero ya se le ha acabado la comida y agua. Le mandó que vaya, pero no se quejó, sino que fue ese camino lejos. Una persona puede caminar unos 44 kilómetros por hora aproximadamente. Y para caminar 40 kilómetros, ¿cuántas horas necesitaría? Unos 10 horas caminando. Por eso necesitamos saber matemáticas. Una persona puede caminar unos 4 kilómetros a la hora. Y para caminar 40 kilómetros, ¿cuántas horas necesitaría? Antes dije que desde Arroyo de Kerit hasta Sarepta, ¿cuántos kilómetros es? 140, he dicho. Unos 160 kilómetros. Creo que me equivoqué. Lleva unos 160 kilómetros. Entonces, ¿cuántas horas hay que caminar constantemente? Durante 40 horas. Hay que caminar 40 horas sin parar.
porque en una hora puede caminar 4 kilómetros y para caminar 160 kilómetros hay que caminar 40 horas sin parar, es decir, unos 2 días sin parar. Ustedes, durante 2 días, sin comer, sin beber, pueden caminar constantemente. Seguramente vais a estar muy cansados y quejando, ¿no? Tengo que ir hasta allí, pero sin embargo Elías no tenía nada de esto. Y al final, cuando Elías llegó a Sarepta y encontró con la viuda en una situación también adecuada. Pero al ver la situación de la viuda, era que la viuda estaba con su hijo y solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina y quería hacer una torta y después morir. Por eso no tenía forma para ayudar a Elías económicamente, no tenía comida suficiente. Y Elías, al ver esa situación, ¿cómo pensaría? Si Elías no hubiera tenido fe, que confiaba en Dios, entonces hubiera pensado, me ha enviado a una casa de una viuda tan pobre, ella no puede ayudarme. Elías podría estar desesperado. Pero sin embargo, Elías no tenía nada de esto, sino que era pensado que en un tiempo adecuado me ha enviado Dios, aunque es una situación difícil, pero me ayudaría, seguramente. Él tenía fe. Por eso se encontró con la viuda de Sarepta y le dijo, en versículo 11, Primero de Reyes 17, versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías, cuando encontró con la viuda en la puerta de la ciudad, le pidió que le traiga un poco de agua para beber. Pero la mujer no se quejó, sino que obedeció y fue a traerle agua. Pero en ese momento le llamó otra vez Elías, diciéndole que te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías no le mandó a la viuda, sino que le pidió, ¿no? Le rogó. Le pidió que le traiga un bocado de pan. Y en ese momento, la viuda que escuchó la palabra de Elías le hizo doler mucho, ¿no? Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En esa situación tan difícil, ¿no? Solamente tenía un poquito de harina y aceite para hacer un poquito de pan, comer y morir. Y además es último pan que iba a preparar una madre para el hijo, porque iba a hacer el pan y luego morir. Pero Elías le dijo, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si ven bien aquí, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Haz como, ¿quién ha dicho? No como lo que le ha dicho Elías, sino que cuando le ha dicho que tráemelo, no le ha dicho Elías que hazlo como yo te he dicho, no, sino que hazlo como tú has dicho. O sea, has dicho que vas a hacer pan, comer y luego morir, pues haz como tú has dicho. Y Elías, o sea, le consintió su corazón de la mujer. Que tú querías hacer pan, comer con tu hijo y morir, ese corazón Elías lo ha comprendido. Por eso le dijo, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza.
Si le hubiera dicho, no hagas eso, sino que házmelo a mí, entonces la mujer se sentiría mal y pensaría, pero no me deja ni hacer un pan para mi hijo, el último pan. Pero sin embargo le dijo, haz como tú has dicho, que haz, como has dicho de hacer el pan y comer y morir, pues hazlo, pero que primero haz una pequeña torta para mí. Y la mujer obedeció a Elías e hizo la torta para Elías. Pero Elías le dijo que Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿No? O sea que Elías no dijo su palabra, sino que Dios dijo que hasta que llueva otra vez en la tierra, no escaseará el aceite ni disminuirá la harina. Le transmitió la palabra de Dios. Por eso Elías sabía que Dios también se responsabilizará de la situación de esta viuda. Por eso no te preocupes. Haz una torta para mí primero. Aquí, ¿qué corazón tenía Elías? Que Dios también conoce la situación de esta viuda. Y conoce que es un Dios que mejoraría la situación de esta viuda. Y no solamente la familia de la viuda, sino que si le ha enviado Elías a esta familia, entonces que Dios, a través de Elías, Dios será responsable de Elías de esta familia. Elías tenía fe en Dios. Y de hecho, como Elías dijo, en versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Elías creyó en Dios y obedeció a la palabra. Y por eso Dios conoce la situación de todos y guarda a todos. Y nos da cosas necesarias en el tiempo oportuno. Así podemos saber. Y también Elías supo que si él oraba, Dios escucharía. Por eso actuó con fe. Podemos conocer esto también. Santiago, capítulo 5, buscamos. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía mismas pasiones que nosotros, los humanos. Elías, como era profeta, por eso es especial, y nosotros somos diferentes, que Elías no es así, sino que Elías también era igual que nosotros, con mismas pasiones, mismas personalidades. Elías también tenía pecado ante Dios, pero sin embargo obedeció a Dios y confió fervientemente en Dios en su vida. A través de esto nos enseña que si oramos fervientemente a Dios y si confiamos en Dios orando a Dios, esto es tan importante, y especialmente para los niños de escuela bíblica oramos, pero que estos niños cambiarán, a veces nos dudamos, pero sin embargo Dios es un Dios bueno, que edificarán a estos niños bien edificados, aunque ahora no se ve, pero que con todo esfuerzo nos esforzamos, enseñamos la palabra de Dios, edificamos la fe de ellos, y también necesitamos enseñar el Dios de la vida. Aunque sentimos ansiosos por estos niños
y no vemos cambios en estos niños, pero aún así tenemos que tener fe y orar constantemente a Dios y trabajar para estos niños y sacrificar por ellos. Elías oró a Dios para que no lloviese y realmente, como la oración de Elías, Dios no dio la lluvia. Y también Elías tenía fe en que su oración será cumplida, por eso fue al rey Acab y le dijo que hasta que Dios no diese la lluvia, no lloverá en la tierra. Él confiaba en que su oración será cumplida, por eso lo expresó con palabras. Vamos a volver Primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí Elías fue al rey Acab y le dijo: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, que no lloverá. Así dijo valientemente, ¿no? Pero este contenido es una palabra que era orado a Dios. O sea, que él tenía fe en que su oración será cumplida. Por eso, confiando en Dios, lo dijo valientemente. Es así, ¿no? Necesitamos la oración con fe. Nosotros oramos, pero ¿esta oración será cumplida o no? A veces dudamos. A veces nos detenemos. ¿Esto será cumplida o no? Pero sin embargo, Elías no fue así. Por eso, nosotros también, cuando oramos a Dios, hay que pensar que esto será cumplida. Hay que orar con fe. Jesús, junto con los discípulos, estuvieron cerca de Galileo y Jesús anduvo sobre el agua. Y los discípulos pensaban que era un fantasma. Pero Pedro vio a Jesús y dijo: Si tú eres Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. ¿Y cómo hizo Elías? A Elías no. Pedro. ¿Están escuchando bien, no? Anduvo sobre agua, ¿verdad? Cuando confiaba en el mandato del Señor, anduvo sobre agua, pero cuando vio las olas del mar, tuvo miedo. Y en ese momento Pedro se cayó en el agua. Se cayó. Jesús, me muero. En ese momento Jesús le extendió la mano. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe, Elías, mientras orando, él no dudó, sino que confió que será cumplida. A través de esto, nosotros también tenemos que orar con el corazón ferviente, pensando que Dios cumplirá. Hay que orar con fe. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando Pedro vio tempestad, tenía miedo,
y esa mirada que tenía en el Señor se desvió a las olas y dudó, se debilitó la fe. Pero el que tiene este pensamiento no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que no cree que se cumplirá como él ora. Pero sin embargo, Elías no fue así. Elías oró fervientemente a Dios y de hecho no llovió durante 3 años y medio. Y Dios le dijo a la viuda de Sarepta que hasta que llueva otra vez en la tierra no escaseará el aceite ni disminuirá harina. Y realmente fue así. Cuando Elías supo que su oración es cumplida, él podía confiar en Dios y podía tener valentía. Él, al ver que Dios le daba de comer y le escuchaba la oración, él pensaba que, nuestro Dios, realmente yo puedo decir a los israelitas que están idolatrando, que Jehová Dios es el verdadero Dios. Dios le mandó a Elías que vaya al arroyo de Kerit. Kerit significa cortar. ¿Cortar de qué? Viviendo en el mundo, pero ir al lugar donde Dios le manda. Es decir, aunque esté en el mundo, pero que tiene comunicación con Dios. Ese lugar enseña esto, el arroyo de Kerit. Kerit significa cortar. Pero le dijo que vaya a Sarepta de Sidón. Sarepta significa casa de fundición o lugar de refinería. Es decir, donde refina el metal para que sea utilizado. Casa de fundición, ¿no? Eso si van al lugar así, le mete en el crisor para crear una espada. A veces le echa agua, a veces le golpea con martillo, le echa agua, le golpea con martillo y luego lo refina para utilizar un tipo de hierro que se puede utilizar, ¿no? En lugar de fundición. Pero este lugar que significa refinería es Sarepta. Dios le envió a Elías a este lugar es para poder utilizarlo para la obra de Dios, para utilizarlo preciosamente. Le apartó del mundo para ser entrenado. Y en esta situación tan difícil le entrenó la fe para que pueda prepararse ante gran enfrentamiento, para que pueda enfrentarse contra los profetas de Baal. Y que profeta Elías, aunque esté solo, pero que no se preocupe y que no tenga afán, sino que lucha con valentía. Le entrenó en este momento. Y finalmente pudo ir ante a los profetas de Baal diciendo que Baal, que vosotros idolatráis, que pensáis que es un Dios de abundancia, y el ídolo de Asera pensaba que es el Dios que les ha dado los hijos, la descendencia. Pensaba que es una diosa de las mujeres, pero que estos dioses que creéis, vamos a enfrentarnos a ver quién es el verdadero. Y Elías les mandó a un lugar, que es el monte de Carmelo. Vamos a ver primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si vemos aquí, en el monte Carmelo hubo el enfrentamiento en el monte Carmelo. Y Elías
¿Por qué permitió Dios hacer enfrentamiento en Monte Carmelo? Porque Carmelo se sitúa en el oeste de Israel. Que cuando vienen nubes de Mediterráneo, se queda en el Monte Carmelo. Y Carmelo significa jardín. Y jardín de Dios significa. Jardín de Dios. Quiere decir que no es Baal quien dio lluvia e hizo crecer bien las plantas en el jardín, sino es Dios, Jehová, el Creador, que dio la lluvia del cielo e hizo el jardín bonito de Dios en Carmelo. Así enseñó. Por eso dice que allí también hay estatua de Elías. En el Monte Carmelo, en el libro de Amós 9:6 dice que él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Que es Dios quien lo hace. Por eso es un buen lugar para enseñar a los israelitas que es Dios quien les hará. En el Monte Carmelo es buen lugar para enseñarlo. Por eso 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, en total 850 profetas contra una persona, que es Elías. Hubo ese enfrentamiento para ver quién es el verdadero Dios. Hicieron altares y pusieron bueyes encima. Y sin poner fuego se enfrentaron. Y primero Elías dijo: llaman vuestro Dios. Ellos pidieron al dios Baal para que cayese fuego, pero no les respondió. Desde la mañana hasta mediodía y desde mediodía hasta la tarde tampoco. Pidieron todo el día, pero nada les respondió. ¿Por qué no respondió? Los israelitas están viendo esto. El dios Baal no es el verdadero Dios. Y luego Elías oró a Dios. Cuando Elías oró a Dios, fue respondida su oración, sabemos. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí vemos que Elías oró a Dios para que le respondiese, y fue respondida. Cayó fuego y consumió el holocausto, la leña y todo lo que había. Y por eso el pueblo supo que Jehová Dios es el verdadero Dios. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora vieron que el verdadero Dios es Jehová Dios. Pero, de hecho, Elías significa, el nombre Elías significa Jehová es Dios, Jehová es Dios. El nombre Elías significa. Por eso, a través de Elías, el Creador Dios hizo llover en la tierra y sustentó a todo. Y mostró que eres el verdadero Dios. Por eso, aunque después de enfrentamiento en el Monte Carmelo, el pueblo de Israel supo esto, pero si vemos el 1 de Reyes 19, vemos que aunque Elías hizo esto, pero el pueblo de Israel no cambió de corazón. Por eso se desesperó, pero aún así Dios le cuidó para que pueda hacer este trabajo hasta final, le guió. Aquí, en nuestro corazón, a través de enfrentamiento de Monte Carmelo, tenemos que pensar que en nuestro corazón también a veces nos claudicaremos entre dos pensamientos. Aunque es muy claro, pero a veces estamos dudando. Sí, ¿no? A veces.
Parece que no en vuestras caras, pero parece que solo yo me dudo. A veces claudicamos entre dos pensamientos, pero Dios Jehová de los ejércitos está con nosotros y que todo será como su palabra. Creyendo en esto, que no nos dudemos, sino que con valentía tenemos que actuar ante Dios. Esto nos enseña, ¿no? Y también en la fe, que no sea una fe mezclada con las cosas de nuestro alrededor, sino que hay que tener una fe firme a Dios. Estar claudicando entre dos pensamientos, es decir, esto parece correcto y esto también. Esto significa que esto está bien y esto también me gusta. Es como una fe poniendo dos pies en dos lados, que no está bien, ¿no? Poniendo en dos lados. Si ponen dos lados, ¿qué pasa? Hay gente que dice que si lo ponen dos pies en dos lados, en algún momento rompería. Pero no hay que poner en dos lados, sino que hay que tener un corazón totalmente en un lado. El pueblo de Israel, el norte de Israel, ¿por qué fue destruido? Porque su integridad de la fe, que tenía que temer solo a Dios, pero sin embargo dejaron un pie en el mundo y otro pie confiando en Dios, sin poder escoger ni un lado ni otro. Por supuesto tenían que elegir a Dios, pero estando en dos lados, sin poder vivir una vida distinguida, no pudieron mostrar la gloria de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, ni aquí ni allá. ¿Qué corazón es este? Esto es claudicar entre dos pensamientos, un corazón mezclado. Los cristianos salvos deberían de vivir una vida distinguida, una vida santa. Pero ni esto ni aquello tiene un pensamiento mezclado, entonces es difícil de testificar de Dios vivo perfectamente. Por eso Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Escogeos. Así dijo fuertemente. Deben servir a Dios, así está diciendo fuertemente. Y versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Hasta hoy. Temieron a Jehová y temieron a los ídolos. Y sus hijos y sus nietos también siguieron como hicieron sus padres. ¿Pero qué hay que seguir? ¿A sus padres? Hay que seguir a la palabra de Dios. Hay que cortar lo que no se debe y tomar lo que se supone que hay que hacer. Esto es necesario, así nos dice. Y por eso, finalmente, a través de Elías, Dios hizo volver al pueblo de Israel. Hizo gran obra a través de él. Y finalmente Elías fue llevado al cielo, estando vivo. En Segundo de Reyes dice, ¿no? Por eso cuando hubo torbellino, fue elevado Elías al cielo. Y ese aspecto nos enseña que Jesús murió y resucitó, y que nosotros también, algún momento, seremos llevados al cielo para encontrarnos con Dios. Y Elías desde el principio hasta el final fue guiado por Dios. Igualmente Dios nos guía hasta el final. Nosotros podemos creer en esto. Y por eso nosotros tenemos que tener una actitud, primero,
Como Elías oró a Dios, quien le cuidó, nosotros también tenemos que dejar nuestros afanes y orar a Dios sinceramente. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Nosotros, siendo profesores, haciendo este trabajo de profesor, a veces pensamos, ¿por qué no puedo hacer bien ese trabajo? ¿Por qué no lo llevo bien? Y desesperamos. Pero incluso en ese momento debemos de orar a Dios sinceramente, con un corazón ansioso y no preocuparnos. Entonces podemos experimentar de Dios, que nos da sabiduría y poder. Y cuando nos caemos y caemos otra vez, pensamos a veces, ahora no voy a levantarme. Esto es un pensamiento necio. Aunque nos caemos, hay que levantarnos. Esto es una persona salva y es una persona que confía en el Señor. Por eso hay que orar a Dios con un corazón ansioso. Y también otra cosa, como Elías dijo, nosotros no tenemos que estar claudicando entre dos pensamientos, sino que confiar solo en Dios, temer a Dios. Tenemos que proponer nuestro corazón, tenemos que vivir una vida con decisión. Josué 24. Josué 24. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué también dijo que escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía esa decisión en su corazón. Escogeos a quién sirváis, que escogeos, que no claudicáis entre dos pensamientos, sino escogeos. Es decir, que en la fe no hay que dudar en la hora de decidir, sino que hay que elegir sí o sí la parte de Dios. Esto es sabio. Escogeos hoy a quién sirváis. Escogeos ahora. Están trabajando sirviendo a los niños de la escuela bíblica. Parece una necedad para las personas mundanas, pero para Dios es un gran trabajo, gran obra. Y nosotros estamos aquí. Esto es un trabajo que Dios lo recordará. Por eso el camino que escogemos hay que ser un camino que no arrepintamos. Y el camino con un corazón que queremos servir a Dios. Esto es un camino muy precioso ante Dios. Y por último, Dios guió la vida de Elías, igualmente nuestra vida. El Señor nos guiará a nuestra vida hasta el final de nuestra vida. Es necesario creer esto en nuestra vida. En Salmos 48, versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es Dios nuestro eternamente, es Dios Emmanuel, Dios Emmanuel. Dios siempre está con nosotros, tenemos que recordar esto. Y también nos guiará aún más allá de la muerte. Hasta que Dios venga de nuevo a nosotros, nos guiará. A veces, aunque hay dificultad, sufrimiento, pero con el corazón de confiar en Dios,
con el corazón de agarrar a Dios, necesitamos saber que la mano del Señor me está guiando. No hay que olvidar esto en la vida. Y además, el corazón que tenía Elías, este corazón tenemos que sembrarlo a los niños de la escuela bíblica para que los niños de la escuela bíblica puedan confiar en el Señor, orar al Señor y que Dios les guía en todo y les ayuda en todo. Si ellos puedan saber esto, entonces ellos seguramente tendrán un corazón agradecido a los profesores y serán utilizados preciosamente ante el Señor y crecerán bien en la fe. Por eso, hoy a través del profeta Elías hemos compartido juntos un poco la palabra. Vamos a orar juntos. Dios de amor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a través de Elías. Elías tenía un corazón de querer testificar de Dios fuertemente y él sabía bien que Dios le guiaba y Dios le ayudaba. Cuando el pueblo de Israel estaba en idolatría, él con un corazón valiente testificó de Dios. Nosotros también, sabiendo que Dios nos cuida y que Dios escucha nuestra oración, creyendo en esto y confiando en esto, ayúdanos a vivir más valientemente. A veces este trabajo de profesor que nos ha encargado es difícil y es cansado, pero sin embargo, danos más fuerza para que podamos tener un corazón más ferviente de servirte. Ayuda a nuestros profesores y también danos la paz, la tranquilidad en nuestras familias y todos los deseos, todas las oraciones que pedimos al Señor. Ayúdalos a poder cumplir en tu voluntad, que sean los profesores preciosos. Y además, los niños de la escuela bíblica, que son muy importantes, ayúdanos a poder edificar bien su fe. Para esto, edifica bien nuestra fe y también ayúdanos a poder tener un corazón amplio de comprender sus situaciones. Esté junto con nosotros en el resto de tiempo. Dejamos todo en el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.